Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo les dicen que le va? Bienvenidos a un nuevo programa de esto que se llama Un poco rotos. Acá estoy acompañado de la mejor manera de mi compañero de vida, Nelson Maros, y conductor también de este programa. ¿Cómo estás, Nel? Bien, amor. Amor, porque siempre me dice, no me digas, Nel, bueno, amor. Amor. Bien, acá feliz de retomar. La semana pasada no tuvimos programa, así que con muchas ansias, con muchas ganas de volver a vernos a través de la pantalla, ¿no? Así es, le mandamos un saludo, un beso, un abrazo grande a nuestros compañeros, a Edgar, a Caro, a Meli, que hoy no nos pudieron acompañar, pero que bueno, nada, siempre están ahí presentes, dándonos ideas y demás. Hoy tenemos dos temas en realidad importantes, ¿no? Que bueno, que ahora vamos a profundizar después de ver un videíto. Dos temas que generaron mucha indignación, ¿no? En la Argentina, mientras estábamos proyectando el programa para hoy, era como que todos estábamos mostrando la indignación, ¿no? Que generaron, y el debate también que trajeron al país, ¿no? Así es, Nel. Así que bueno, 19:08 de este 17 de noviembre, qué rápido que pasó el año. Cuando ¿no? nos queremos dar cuenta ya estamos con el brindis, ¿no? Quedan poquitos programas. Creo que quedan dos programas más y ya terminamos el después año. Tenemos el feriado, el 24, así que cae el lunes también, sí, ¿no? Sí, mi cumpleaños. Así es. Así que bueno. Bueno, y antes de profundizar sobre los temas que trajimos hoy, te recordamos a vos que estás del otro lado escuchándonos, que nos podés seguir en las redes sociales, nos podés buscar como Radio Municipal FB o dejarnos un mensajito por WhatsApp al 1168987592. O seguir las redes propias de este programa, Un Poco Rotos _bajo, en Instagram y en TikTok también nos encuentran, que ahí vamos subiendo los recortes de los programas que vamos generando, así que por ahí también nos pueden chusmear. Así que bueno, Nel, vamos a pedirle a la producción que nos ponga este videíto con estos dos temas, que son temas que bueno, que nos invitan un poco, ¿no?, a la reflexión. Hoy es un programa especial, veníamos hablando de las cuestiones políticas, de las elecciones, ¿no?, de las medidas del presidente Javier Milei, y hoy decidimos traer también estos temas que nos golpearon, ¿no?, fuertemente como sociedad, que marcaron un antes y un después en nuestra historia, y que hoy nuevamente resurgen. La semana pasada resurgieron nuevamente estos temas y creo que nos parecía importante traerlos acá a este programa para que reflexionemos todos juntos y no nos olvidemos, ¿no?, de estos casos. Estamos hablando del caso de Fernando Báez Sosa y Cecilia Trisowski, que bueno, fueron dos casos, dos asesinatos, dos crímenes que nos marcaron, dos de los tantos, ¿no?, que vivimos en nuestra sociedad. La verdad que todos los días perdemos mujeres, ¿no?, a mano de la violencia, ¿no?, y bueno, y también de chicos que salen a bailar, que después del caso de Fernando incluso hemos visto también otras situaciones muy parecidas que bueno, que no tomaron la repercusión del caso de Fernando, pero que bueno, a veces uno se pone a pensar y dice, no aprendimos nada. No, y además este caso, el de Cecilia, surge nuevamente porque tuvimos la declaración de los acusados y la condena también, ¿no? Así que, y el de Fernando, bueno, también marcó una serie en Netflix. Sí, salió la serie en Netflix y por eso también trajo la polémica, ¿no? Porque vemos las declaraciones de también los acusados, así que bueno, cuando la producción quiera vemos el videito, así metemos el análisis a pleno. A mí siempre me gustó sacarle fotos porque quería mostrar a mi familia de Paraguay. Y a Fer a veces no le gustaba. Cuando bajamos del edificio, en un momento me dice Fernando, qué raro, mami, que no trajiste tu celular para sacarme una foto, dice. Y no, porque ya soy grande y ahora comprendo que por qué tengo que hacer algo que a vos no te gusta, le dije. Y me dijo, anda a traer, mami, sácame la foto. Y esa fue la última foto que pude sacar a mi hijo.
Amigo, estoy acá cerca donde está el pibe y están todavía los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia. Caducó. El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell dejó una marca en la historia argentina. Los 8 acusados de matarlo a patadas a la salida del boliche Lebric fueron condenados por el Tribunal Oral de Dolores, tras un proceso en el que se demostró que no tuvieron piedad a la hora de asesinarlo. A veces miro eso y se me parte el alma, se me parte el corazón. Siempre pensé que algún día mi hijo se recibiría y que estaría viendo cómo él defendía a la gente, pero nunca pensé estar presenciando el asesinato de mi hijo. Cuando vi que eran un montón contra 1 o 2, dije, ya. Pero cuando se fueron corriendo, ahí crucé. Mi último recuerdo es un chico que se llama Valentín, que estaba pidiendo ayuda. El chico dijo, alguien sabe hacer RCP, y automáticamente corrí a las personas y me metí y dije, vemos qué podemos hacer. Era médica, no era enfermera. Yo había hecho un curso de la Cruz Roja en el colegio 3 meses antes y con eso fui. Me tildaron de asesina. O lo dieron a entender en el juicio, los abogados, en Twitter, la gente poniendo un cartel con mi cara que decía asesina. Nunca podré olvidar cuando mi hijo levantaba su mano implorando piedad mientras le seguía dando patadas tras patadas, y tenía esa sensación como madre de tirarme sobre él, de poder ayudarlo para que esas patadas fueran para mí, porque yo daría la vida por mi hijo. Bueno, nosotros somos una cafetería, es un café que lo inauguramos en noviembre del año pasado, estamos recién empezando. Cecilia Marlene Strisowski, de 28 años, desapareció a principios de junio de 2023 en Chaco, Argentina. Estaba en pareja con César Sena, hijo de Merenciano Sena y Marcela Acuña, ambos dirigentes políticos chaqueños y máximos exponentes piqueteros de la provincia. Y a mí lo único que me daría paz es ver a Cecilia entrar por esa puerta. Yo no sé cómo fue el final de mi hija, si la torturaron, si la lastimaron, si fue rápido. No sé, es estúpido, pero sería un alivio, ¿entendés? Saber que por lo menos no sufrió sus últimos tiempos. Porque Restos de huesos, dedos, alhajas, una mochila y manchas de sangre fueron hallados en el marco de la investigación por el crimen de Cecilia Strisowski en la provincia del Chaco, por el que están detenidos el matrimonio piquetero de Merenciano Sena y Marcela Acuña y su hijo y expareja de la víctima, César Sena. Porque acá no solo la mataron, sino que la pulverizaron. O sea, yo no tengo ni siquiera el resto de mi hija. Un asesino siente remordimiento. El 1 de junio de 2023, un día antes del femicidio de Cecilia Strisowski, César Sena buscó respuestas a estas preguntas en YouTube y Google. Las búsquedas se volvieron más macabras. Silenciador para escopeta. ¿Qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta? Almas asesinadas. El 2 de junio a las 9:15 de la mañana, Cecilia, su novia, ingresó al domicilio de los Sena, pero ella nunca volvió a aparecer. ¿Tenés una idea? ¿Sabés dónde puede estar tu expareja? No. Sacamos la mugre, amigo. La mugre, sacamos. La mugre. Acá mirá el futuro. Sacamos la mugre, ella es mi hija. Estoy feliz. Feliz, hermano. La mugre sacamos. Gracias, maestro. Bueno, impresionante, ¿eh? Nosotros, el jurado, encontramos al acusado César Mario Alejandro Sena, conforme el requerimiento de la acusación, culpable como autor. Los que asesinaron a mi hijo pidieron perdón, pero que le pidan a Fernando. Es muy difícil para mí perdonar a los que asesinaron a Fernando. Ellos no le tuvieron piedad. Yo no busco venganza, solo busco justicia. Condenar a Máximo Pablo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Tomás Comelli, Matías Franco Benicelli y a Luciano Pertossi. Cuando me esperaba con la comida, cuando venía del trabajo para comer juntos, todo eso se acabó. Pero quiero justicia por mi hijo. Que paguen lo que le hicieron. Que paguen. A la pena de prisión perpetua. Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada Marcela Verónica Acuña, al acusado Merenciano Sena, conforme el requerimiento de la acusación, culpable en el carácter de partícipe primario del delito de homicidio agravado por A. El vínculo, B. Violencia de género. Te amo, Fernando.
con toda mi alma. ¿No? Continuar después de ver eso, cuesta hablar, y uno no puede dejar de pensar en esos padres, en esas madres, en aquella familia que les tocó vivir esto, ¿no? Que enviaron a sus hijos, porque da la casualidad que los dos se iban a ir. En el caso de Fernando fue de vacaciones a Villa Gesell a pasar el verano con sus amigos, ¿no? Y en el caso de Cecilia, que le habían prometido un viaje al sur, a Ushuaia, para comenzar una nueva vida, y bueno, y nunca más volvieron, ¿no? La verdad que es muy fuerte, muy, muy triste, y lo único que nos da la esperanza como ciudadanos, como argentinos, y que también creo yo que le da un poco de esperanza a la familia, que hoy simplemente... el otro día escuchaba a la madre de Fernando decir que ella solamente vivía porque buscaba justicia por su hijo. Por ahí quizás estas condenas, ¿no? Escuchar nuevamente la condena de cadena perpetua después de tantas injusticias, ¿no? en nuestro país, volver a escuchar esas condenas es como que te devuelve, ¿no? un poco las esperanzas. Obviamente que hay muchas cosas que no se conocieron de estos casos, muchas cosas que se ocultaron, y que de hecho creo que las familias, ambas familias de las dos víctimas van a continuar, a pesar de estas condenas, van a continuar con la investigación de estos casos y en la búsqueda de la verdad, ¿no? Y son dos casos que tienen la particularidad de que son de familias que tienen orígenes humildes, ¿no? En un caso vemos cómo influyó el poder económico, y en el otro vemos cómo influyó el poder político para los distintos privilegios que tuvieron los acusados por más de que hayan sido casos mediáticos, y sabemos que los casos mediáticos generalmente vienen con algunas cuestiones de privilegio por la exposición. En estos casos vemos cómo influyó, ¿no? el poder político en el caso de Cecilia, el poder económico en el caso de Fernando. Da la casualidad que los dos eran personas muy jóvenes. Fernando de hecho terminaba el secundario y aprovecha la oportunidad porque todos el grupo de amigos iban a seguir caminos distintos en la vida y sabían que quizás no se iban a volver a cruzar en la proximidad, y por eso fue como una manera de despedir ese grupo, esa hermandad, que resultó en una tragedia, ¿no? Quizás en la sociedad en general estamos acostumbrados a ver hechos de violencia, golpes, y muchas veces está sumamente normalizado. De hecho, en muchos de los casos la gente no se quiere meter, y en este caso veíamos de Fernando como los amigos sí querían tratar de alejar a los agresores, y los mismos no le permitían, ¿no? Y después vemos cómo, después de asesinarlo brutalmente a patadas en la cabeza, vemos cómo se iban a comer una hamburguesa y no lo tomaban como algo sumamente normalizado, ¿no? Como que es sumamente normal, como la frutillita del postre de la salida con amigos, emborracharse y terminar a las piñas. De hecho, bueno, en los audios que se fueron filtrando, que también formaron parte de la causa y de la investigación, se escucha, ¿no? Algunos de ellos celebrando, diciendo, bueno, el pibe caducó, pero nosotros ganamos la pelea, ¿no? Y hablaban de Fernando como un trofeo, ¿no? Como naturalizando, ¿no? Esto de salir a bailar y terminar
terminar, bueno, ebrios, peleándonos a la salida, que es algo muy común, lamentablemente, ¿no? Quizás este tema, este caso, nos hizo reflexionar un poco más como sociedad, pero que de hecho vos nombrabas también mucho la participación de los amigos de Fernando, y yo también quiero destacar en este caso, en el caso de Fernando, que ahora vamos a profundizar un poquito mejor y vamos a poner en contexto, porque del otro lado debe haber mucha gente que quizás, jóvenes más que nada, que quizás no recuerda, por ahí los que somos un poquito más grandes, por supuesto que recordamos, ¿no?, estos dos casos, que no fueron hace mucho, pero bueno, a veces, viste, es tanta la información que uno recibe. Claro que se pasa. Que se pasa, ¿no? Me llamaba mucho la atención esto, ¿no? El compromiso de los jóvenes que estaban ese día en el boliche, que salían de este boliche en Villa Gesell, y que después se ofrecieron ellos mismos a dar testimonio de lo que había pasado ese día, y en base a eso, gracias a eso, mejor dicho, pudieron reconstruir lo sucedido, ¿no? Sí, no, y también casos que creo que la familia jugó un rol central, ¿no? En cómo empujaron para que se haga realmente justicia, porque creo que si la familia no salía a reclamar y a pedir y a exigir, no sé si hoy en día estaríamos hablando de una justicia real y efectiva, ¿no? Y en eso hay que darle el protagonismo que realmente merecen las madres en estos casos, ¿no? Sí, tal cual, es así como vos decís. Por supuesto son dos casos que tomaron mucha relevancia por la mediatización, podemos llegar a decir, porque bueno, se habló mucho de contactos políticos, se habló mucho de privilegios, ¿no? Se comparaba mucho la situación económica de la familia de unos con la situación económica de la familia de otros, y bueno, también estuvo como ese debate, ¿no? de si la familia de los rugbyers tenía poder, si tenía contactos políticos, bueno. De hecho, en el documental se muestra mucho eso, donde también en este documental escuchábamos a la hermana y abogada defensora de uno de los acusados, bueno, hoy condenado ya, de uno de los asesinos, vamos a decir, de Fernando, en donde ella decía, ¿no?, una frase muy polémica que generó un poco de debate en las redes sociales, que ella decía: todos sentimos dolor, esto no es una competencia para ver quién siente más dolor, nosotros también lo sentimos, quizás es algo distinto, porque no, de un lado tenés una madre, una familia, unos padres que pierden a sus hijos, y del otro lado unos padres que bueno, que tienen detenido y que con una condena perpetua también a sus hijos. Debe ser difícil, ¿no? Por supuesto que obviamente uno trata de comprender las dos. Me parece que no hay punto de comparación, no, para nada, pero bueno, también, a ver, nosotros hoy acá estamos hablando de una situación, de un contexto histórico, y tratamos también de analizar esa situación, entendiendo, ¿no?, todos los puntos de miradas. No, a ver, los dos casos son casos que también generaron estigmatización en muchos sentidos, ¿no? Obviamente no podemos comparar los dolores, porque tenemos a gente que está condenada, que todavía la pueden ir a visitar. En el caso de Cecilia y de Fernando, no, la familia no puede más que llevarle una flor a una tumba, ¿no? Así que ya partiendo de ese punto de comparación, no tiene comparación. Pero bueno, sí generó cierta estigmatización, ¿no? Por ejemplo, con respecto a las personas que juegan al rugby, que ya en muchos medios se le asignó ya la categoría de violentos a todas las personas que juegan rugby, cuando no es así. O sea, en este caso particular, bueno, tenía un antecedente de violencia, pero no podemos generalizar siempre en todos los casos, al igual que en el caso de Cecilia con los vínculos relacionados al poder político. No podemos decir que todas las personas que tienen vínculo con el poder político son asesinos, ¿no? Ni encubridores, ni bueno, todo lo que sucedió con el caso. Por supuesto. Pero bueno, ¿te parece que nos acomodemos un poquito? Dale, comentémosle a la gente. Comentemos un poco. ¿Empezamos con Cecilia? ¿De qué se trata? Vamos a iniciar con Cecilia Tryczowski.
Es una joven de 28 años, nacida el 3 de agosto de 1994 en Resistencia, Chaco. Era una joven emprendedora de ahí, de la ciudad. Cecilia tenía una cafetería ahí en la ciudad de Resistencia, y también trabajaba en el área administrativa del sistema de salud de la ciudad, ¿no? Y bueno, Cecilia en el año 2022 conoce, ¿no?, a través de estas aplicaciones para conocer pareja en Tinder, a César Sena, ¿no? Un chico, una relación que ya de por sí comienza, ¿no?, con algunas, sí, con algunas ¿cómo se puede decir? Incongruencias. Tal cual, sí. De hecho, él en el perfil donde se presentaba para conocer pareja, él decía que había estudiado arquitectura, si no me equivoco, y además decía que tenía 29 años cuando era mucho más chico. Digo, ya era un vínculo, ya se generó un vínculo, una relación que no estaba bueno, ¿no? Que se rodeaba de mentira, engaño, ¿no?, control. De hecho, esta relación, ellos se conocen. Cecilia descubre que, bueno, que algo de la información que le había brindado él era falsa, pero de todas maneras ella decide continuar con esta relación, tanto que unos meses después ella deciden los dos contraer matrimonio. De manera secreta, ¿no? Esto llega después a la madre de César, esta noticia, esta información de que ellos se habían casado. Claudia. Marcela Acuña. Y por supuesto que a la familia Sena no le gustó esta noticia, y Marcela, según cuentan, ¿no?, algunos testimonios y también por mensajes de Cecilia, se descubre que Marcela motiva el divorcio de esta relación y paga, ¿no?, ese divorcio para que este matrimonio se termine. De todas maneras, los jóvenes deciden continuar con su relación, al punto de que, bueno, Marcela a partir de ahí empieza, para mí, mi punto de vista, y también según las pruebas que se presentaron en el juicio de este caso, comienza, ¿no?, un plan macabro para sacar del camino de su hijo, de la vida de su hijo, a Cecilia, ¿no? Ella invita a la pareja, invita entre comillas, ¿no?, porque por supuesto después descubrimos que era todo un plan, a continuar o a empezar una vida nueva en el sur de nuestro país, en Tierra del Fuego, en Ushuaia. Y bueno, y Cecilia, ¿no?, que venía también, hay que comentar que ellos ya venían, ¿no? Era una relación que venía con, como decíamos anteriormente, siendo rodeada de mentiras, control, violencia. Y bueno, Cecilia y César deciden comenzar una terapia de pareja que, bueno, después finalmente creo que no se llevó adelante, porque, bueno, los planes cambiaron. De hecho, Cecilia comienza a investigar cómo trasladar sus mascotas a la ciudad de Ushuaia, porque, bueno, tenía pensado ella vivir allí, continuar su vida allí, porque también le habían prometido un trabajo con el que ellos se iban a poder mantener allá en la ciudad de Ushuaia. Bueno, de hecho, en la investigación también se muestra el historial de Cecilia, donde buscaba qué cosas se puede llevar en las valijas, qué cosas puedo subir y qué cosas no en el avión. Bueno, y cosas así que daban a entender que Cecilia, bueno, estaba dispuesta a viajar a la ciudad de Ushuaia y continuar con su vida allá. ¿Querés aportar? No, quizás comentar que el caso también, porque no sé si lo nombraste en un principio, pero esto se desarrolla en la provincia de Chaco. Vemos a la familia Sena. ¿Cómo se llama el padre? No me acuerdo. El padre, bueno, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, que eran referentes de agrupaciones políticas allá en Chaco. Por eso también es que se vincula, ¿no?, o se asocia este caso a la política en aquel momento. Claro, eran dirigentes, habían
hecho toma de terrenos, eran piqueteros, habían construido viviendas. De hecho, vemos en la declaración que da Emerenciano, habla solamente de eso, no justifica ni explica, de hecho da con lujo de detalles sobre su trayectoria, pero en ningún momento habla específicamente de lo que le sucedió a Cecilia, ¿no? Pero de igual forma, este caso genera mediatización porque estábamos justamente en un contexto de elecciones, que estaba el gobernador Quinquela. ¿Quinquela? Ay, se me fue. No era Quinquela, el gobernador. Bueno, ahora lo buscamos. Ay, no puedo creer que se nos haya ido. Se me fue. Bueno, mientras tanto sigo contando. Cecilia desaparece el 2 de junio del 2023. Ella fue vista por última vez en el Capitanich. Ahí me vino. Sí, en ese momento él era gobernador de la provincia de Chaco, y bueno, esta familia, la familia Sena, tanto Emerenciano como Marcela, eran muy cercanos, ¿no? De hecho, llevaron adelante actividades políticas, presentaciones de obras y demás. Sí, pero hay que poner sobre la mesa, ¿no? Que en ese contexto, que estábamos en un contexto eleccionario, hicieron fuerte presión para intentar relacionar a Capitanich con el caso de Cecilia, pero durante la investigación determinaron que no había ningún tipo de evidencia para generar ese tipo de relación con el caso, ¿no? Ni siquiera en encubrimiento, ni porque este caso sí vemos están las notas periodísticas en la que la madre Marcela ya directamente negaba y había hecho movilizaciones con todos los compañeros del espacio político que ella lideraba junto a su pareja, cómo intentaban desviar, ¿no? Y el poder que también tenían, que en el primer allanamiento, como que ella interrumpe el allanamiento y no deja que se complete de la forma que debía completarse. Y ahí vemos también en las declaraciones que ella tiene cómo influía, ¿no? El poder que ellos tenían con respecto al comisario. Bueno, hay algunas cuestiones que ahí, sí, de hecho, este caso influye, ¿no? En aquellas elecciones provinciales donde Capitanich pierde las elecciones, y él después en su discurso, cuando sale a expresarse después de la derrota, ¿no? Hace referencia al caso y dice, bueno, evidentemente este caso golpeó e influye en los resultados de las elecciones, ¿no? Que, a ver, es muy común que siempre que surge algún caso como, no sé, el accidente, por ejemplo, de Once. Claro, ¿no? Quieren carancharlo políticamente. Sí, siempre se hace igualmente, o sea, de ambos lados, ¿no? Sí, tanto de un lado como del otro, siempre se utilizan estos casos para, muchas veces para visibilizar, pero también para caranchear, vamos a decir. De todas maneras... Igual hay que recordar que justamente en ese momento los principales sospechosos estaban en una boleta. Claro, ellos eran candidatos, creo que ella era candidata a intendenta ahí en Resistencia, y él candidato a diputado, si no me equivoco, a legislador, provincial, así que sí, por eso también es que se vincula este caso a la política, ¿no? de Chaco, no porque exista alguna prueba que vincule a Capitanich con el asesinato de Cecilia, sino porque ellos eran dirigentes, referentes, y también eran candidatos del partido del gobernador, ¿no? En aquel momento cuando pasaba todo esto, y también la utilización que le dieron los acusados al cuerpo, a las agrupaciones, a las asociaciones, ¿no? Siempre se veía cuando iban a la comisaría a hacer alguna denuncia o a hacer alguna intervención, se veía, ¿no? A las agrupaciones y a los compañeros de ellos aplaudiendo, ¿no? Cuando iba a declarar César, sí, vemos
De hecho, tomaron la comisaría, también se habla... Vemos la hipocresía también, ¿no? Porque vemos a Marcela que también era parte de las movilizaciones de Ni Una Menos, o sea, y después la vemos a ella declarando, diciendo, y bueno, yo mentí. Sí, me parece que, a ver, yo el otro día que la escuchaba y ella comentaba todo el trabajo, ¿no? que hacían con la familia y con las agrupaciones, que es un trabajo que nosotros conocemos y que por supuesto nada tiene que ver con lo que hicieron y con las cosas que hacían, ¿no? Por eso me parece también importante, si bien no fue un hecho, algo político, me parece importante también mirarlos desde ese lugar, porque Marcela y Emerenciano, y bueno, y también César formaban parte de la política, ¿no? Y creo que eso nos tiene que invitar a reflexionar de que a veces hay gente dentro de los espacios políticos que levanta una bandera que no le corresponde, ¿no? No, que muy por el contrario son cómplices, ¿no? de estas situaciones, y por eso también decía cómo se generaron los estereotipos, ¿no? Porque también ya con la etiqueta de que eran piqueteros y de que trabajaban políticamente, ya intentaron directamente estigmatizar todo el trabajo que hacían, pero en este caso podemos afirmar que realmente estas personas tenían esta perversión, ¿no? Sí. Mira, Nel, siempre hablamos o invitamos en este programa en varias oportunidades, se ha invitado a nuestros oyentes a reflexionar sobre qué sociedad queremos, ¿no? Qué futuro queremos como país. Y yo creo que este caso también, además de invitarnos nuevamente a reflexionar qué sociedad queremos, creo que también nos invita a qué política, qué tipo de política queremos en nuestro país, ¿no? Qué tipo de dirigentes queremos, qué tipo de referentes queremos que lleven adelante estas políticas, estos espacios políticos que en realidad tienen un fin totalmente opuesto al que ellos ¿no? pregonan, así es. Veíamos ahí en algunas notas de Marcela Acuña que ella, yo uso mucho la palabra chapea muchísimo con el poder que le puede llegar a generar su cercanía con el gobernador o con algunos referentes o gente que tiene algún tipo de cargo. No, pero que a mí te juro que me generó indignación, es todo el tiempo, deja de meter a tu padre muerto que no tiene nada que ver con esto. Claro, también metía a su padre que también fue un defensor de los derechos humanos y demás, pero bueno, mamita, a nadie le interesa eso, estás sentada en un tribunal porque encubriste el asesinato de una persona, o sea, y al igual que Merenciano, o sea, es completamente indignante. Sí, que no aportaron mucho a la causa, sino que simplemente fue escucharlos a ellos decir, no, porque yo hice esto, yo hice lo otro, que de hecho tienen hasta un barrio con el nombre de él, tal cual, de Merenciano. Y creo que, para cerrar, déjame cerrar, creo que esto está bueno también charlarlo para pensar, ¿no? Para que todos reflexionemos, y más los dirigentes políticos que hoy están, de cualquier partido, me refiero a todos los partidos, no estoy puntualizando específicamente en uno, pero que analicen, ¿no? Que vean cómo se manejan. Hay mucha gente, los que participamos de los espacios, de estos espacios que llevan adelante este tipo de trabajo o estas tareas políticas, sabemos que hay mucha gente que la verdad que se maneja con una impunidad enorme dentro de la política, y creo que es momento de reflexionar y de que esa gente que nunca aportó nada ni a la política ni a la construcción de una ciudadanía mejor o de un país mucho mejor, me parece que es momento de rajarlos, ¿no? Me parece que ahí entra un poquito Paulo Freire, esa falta quizás de pensamiento crítico, ¿no? O sea, vemos los videos cuando ya se sabía y tenían las filmaciones de que Cecilia ingresó a la casa de Locena y nunca más salió. Cómo los compañeros de esta familia citaba al resto a aplaudir y a glorificar a estos dirigentes, y cómo los compañeros no
no se cuestionaban, ¿no? Esa falta de pensamiento crítico también es algo que este caso trae sobre la mesa, a la discusión. Tal cual. Bueno, y continuamos con la historia. Cecilia desaparece el 2 de junio del 2023, como comentaste vos recién, después de ser vista por última vez ingresando a la casa de la familia Sena, ¿no? A partir de ahí, a partir de ese día, nunca más se supo nada de ella. Luego de que surgieron, bueno, algunos audios, mensajes, también se filtraron algunos videos que de una cámara que estaba instalada en la casa vecina del vecino que vivía frente a la casa de los Senas. Esta cámara lo que nos brinda son unos videos que muestran todo, ¿no? El camino que ellos realizaron para encubrir este asesinato, ¿no? Que no sabemos por qué fue, no sabemos cuál fue la causa, no sabemos cuál fue el móvil, no sabemos que por supuesto no cuesta pensar que pueda haber un móvil para asesinar a alguien, ¿no? Pero bueno, nada, tratando de entender y de comprender un poco, nunca se supo. Si bien hablamos hoy de 3 condenas de cadena perpetua, más una condena por encubrimiento, que estamos hablando de entre 3 y 6 años para algunos de los trabajadores, porque déjame comentarte, o le comentamos mejor dicho a nuestros oyentes, que cuando comienza la investigación dentro del domicilio de los Senas se encontró algunas herramientas, ¿no? Que se supone que utilizaron para desmembrar ¿no? a la fallecida. Y luego se descubrieron en el campo una chanchería que tenían ellos ahí en Resistencia. Se descubrieron que había una valija quemada. De hecho, uno de los detenidos quiebra en un momento y cuenta dónde habían tirado algunos de los restos de Cecilia, que de hecho cuando se hace el rastrillaje se descubre algunas pertenencias de ella y restos óseos que estaban totalmente calcinados, ¿no? Pero claro, que es difícil encima de poder obtener el ADN por el grado de calcinamiento que tenían esos restos óseos, ¿no? Que además tenían una de las cadenitas que identifica a la madre de Cecilia, que era de su hija, la crueldad, ¿no? del caso y cómo intentaron hacer desaparecer a Cecilia de la faz de la tierra y no lo lograron, y eso es algo que celebramos de alguna forma, ¿no? De que Cecilia, a pesar de que intentaron silenciarla de todas las formas posibles, el rastro de ella quedó, y eso, de alguna forma se logró obtener justicia en este caso. Cecilia habló, decía la madre, ¿no? Cecilia habló durante todo este procedimiento, durante toda esta investigación. La madre decía, Cecilia habló y en cada lugar dejó una huella para que podamos llegar a la verdad. Y condenar, ¿no? A estos asesinos que, como dije recién, fueron condenados 3 de ellos, la familia Sena, fueron condenados a cadena perpetua. Tenemos a una de ellas, Griselda Reynoso, que era pareja de uno de los trabajadores de esa chanchería, que quedó absuelta. Sí. Por falta de pruebas, porque no había nada que la vincule en realidad, sino que simplemente era pareja y trabajaba también en aquel campo con Gustavo Melgarejo, uno de los condenados por encubrimiento también, que hablábamos recién, que estamos hablando de 3 a 6 años de prisión, ¿no? Sí, y que de esos ya cumplieron 2 de prisión, ¿no? Pero también este caso llama la atención el nivel de poder que tenían, que hasta un barrio con el nombre de Merenciano estaba en Chaco, ¿no? Sí, y las casas, hay dirigentes que directamente te dicen, este es mi barrio, me pertenece y la gente de acá me pertenece, y por eso también generaba la indignación de la sociedad, ¿no? Esa impunidad, ¿no? De creerse dueño de un barrio.
dueños de un barrio, dueños de la gente. Dueños de la gente. Porque también cuando uno los escucha hablar se daba cuenta que tratan a los compañeros, porque así lo llamaban ellos, y por supuesto eran compañeros porque, a veces uno trabaja y por supuesto que ellos no tenían nada que ver, la militancia no tiene nada que ver. Ellos hablaban de los compañeros que acompañaban que formaban parte de esta agrupación, que bueno, que sí, en su momento... creo yo que gracias a la manipulación que ellos generaban, ¿no? En estos compañeros, los apoyaron hasta que, bueno, en algún momento se dieron cuenta que ya no había forma, ¿no? Pero bueno, también en ese barrio que vos nombrabas se ve como las casas tenían todos los mismos murales con las fotos de él, o con el nombre de Emerenciano. Y hablando de un juicio político, y acá tenían todas las evidencias de que no es un juicio político. Por eso me parece un caso que por supuesto nos invita a la reflexión, ¿no? De qué sociedad queremos, pero también de qué política, de qué tipo. Hoy que hablamos tanto de renovar, de construir una alternativa que realmente represente a todos los argentinos, bueno, me parece que estos casos también son para tener en cuenta, para analizar cuáles son las cosas que estamos haciendo mal, tal cual. Cuáles son, a quién le estamos dando lugar para que forme parte de estos proyectos que en realidad tienen como fin beneficiar, ¿no? Y brindar derechos a la ciudadanía, no quitar, no realizar estos crímenes de odio, levantando una bandera que no les corresponde. Me parece que eso es una falta de respeto total a todos los que trabajamos y sabemos todo lo que conlleva, ¿no? Luchar por los derechos, todo lo que hemos perdido a lo largo de nuestra historia para conquistar derechos, y creo que eso es siempre hay que tenerlo en cuenta y reflexionar. Creo que tenemos que reflexionar y también exigir, ¿no? a nuestros dirigentes que no le brindemos espacio a gente que se la cree, ¿no? Que cree que porque tiene un poquito de poder o porque tiene cierta cantidad de compañeros que lo acompañan, son impunes y que pueden hacer lo que quieran. Así que me gustaría que quede esa reflexión con este caso, y si te parece, porque ya estamos casi finalizando este programa, pero antes, ¿te parece si hacemos un pequeño cortecito y después continuamos? No, pegámoslo hasta el final porque nos queda nada de tiempo. Bueno. Y comentar un poco el caso de Fernando Báez Sosa. Bueno, como habíamos comentado, era un joven de 18 años que había organizado este viaje a Villa Gesell, la provincia de Buenos Aires, con su grupo de amigos para poder de alguna manera despedirse de esa adolescencia, entrar en el mundo de la adultez, ¿no? Con 18 años. Habían salido a bailar a un boliche que se llama Le Brick, Fernando Báez Sosa tiene... era un boliche de mucha capacidad de personas, era mucha gente, apretadas. En un momento se ve que se le cae un vaso a alguno del grupo de amigos de Fernando, y este grupo de Radbier de alguna manera le jura venganza, ¿no? Y podemos ver a través de las filmaciones de las personas que estaban en el momento del hecho, de algunas cámaras de seguridad de los comercios aledaños a este boliche, como fue una agresión en manada, donde no permiten que el grupo de amigos que estaba con Fernando lo pueda defender. Directamente a los que intentaban intervenir los golpeaban y los arrastraban lejos de Fernando. Y pues se puede ver, como dice la madre de Fernando, como él pide por su vida, les pide que por favor paren, y fue en vano. Sí, una madre que tuvo que revivir en varias oportunidades, porque ese video, el que pudo ver el juicio, en varias oportunidades se analizaba una y atrás de la otra ese video donde se agrede a Fernando y se lo ve a él tirado en el piso, levantando la mano pidiendo que por favor paren, ¿no? Porque bueno, y después también los testigos que comentan y bueno, muchas cosas, ¿no? Para
para analizar, para tener en cuenta ahí también. Yo creo que muchas veces también los boliches, a veces como para quitarse el problema de afuera, sacan a los dos grupos, ¿no? Y que se arreglen afuera. Y que se arreglen afuera, y de hecho muchos de los trabajadores de ahí vieron cómo le pegaban a Fernando, y bueno, fue como, bueno, ya están afuera del boliche, nosotros no tenemos nada que ver, no nos metemos, y creo que también eso llevó a esto, que es realmente una tragedia. Una tragedia. Un asesinato. No, esto fue un asesinato en manada, ¿no? Vemos en este caso a Fernando que queda inconsciente después de los primeros golpes, y luego siguen pegándole al punto de que queda la huella de las zapatillas de uno de los agresores impactada en el cuerpo, ¿no? Se ve exactamente la huella de la zapatilla, para que nos demos una idea del grado de fuerza que ejercieron sobre el cuerpo de Fernando, ¿no? Sí, y eso en cuanto a lo que se veía, ¿no? En ese momento, que una de las chicas que le hizo RCP, que además veíamos recién en el video que se intentó acusar a ella de haber asesinado a Fernando porque le había hecho mal supuestamente la maniobra de RCP a Fernando, cosa que después en la investigación también se descubre que Fernando llega vivo al hospital gracias a esa maniobra de RCP que ella le había realizado. Y bueno, ella también, ¿no? Y se intentó como ensuciar ahí la causa y demás, y creo que eso también generó un impacto, ¿no? en la sociedad, porque estábamos hablando de por un lado, un joven, Fernando Báez, bueno, ya fallecido, un joven de 18 años, que todos sus amigos cuentan que le gustaba mucho jugar al fútbol, que tenía pensado estudiar abogacía. Que tenía además un compromiso social, que ayudaban, que... Era muy solidario, sí. Fernando, y creo que también eso fue lo que hizo que esto impacte, ¿no? Y por el otro lado también teníamos a jóvenes de 18, 19 años también arruinándose completamente la vida también, ¿no? Porque ahora tenemos a 5 de ellos, con prisión perpetua, y 3 de los chicos acusados, de los rugbyers asesinos. Digo rugby porque, bueno, así se los catalogó en la causa. Lucas Pertossi, Blas Sinali y Ayrton Violás, con 15 años de condena por el asesinato de Fernando. Sí, no, y además hablamos de un caso que te lleva a la reflexión, ¿no? Porque muchas veces uno ve alguna pelea, alguna disputa y dice, bueno, yo no me alejo porque no quiero recibir la agresión también, y ahí te das cuenta cómo el no involucrarte también te genera ese sentido de culpabilidad, ¿no? Porque a mí si me pasaría de que vería una agresión y yo no me metí, después me termino enterando que ese chico de 18 años perdió la vida, de alguna manera me voy a autoculpar, ¿no? De no haberlo podido evitar. Y eso también es lo que sucede en las distintas declaraciones. De hecho, aparecen testigos que no habían aparecido en un principio y que después ese remordimiento de no haber actuado los llevó a declarar, y obviamente que no es su responsabilidad, ¿no? Pero de alguna manera ese remordimiento los va a acompañar toda la vida, ¿no? Tanto a los amigos que de hecho no quisieron actuar y no los dejaron, como a los testigos que estaban en la zona, y te lleva a esa reflexión que creo que es lamentable que haya sucedido, pero que nos trajo ese debate en la sociedad que quizás lo teníamos debajo de la mesa y no lo analizábamos, pero cómo esas agresiones, esas violencias les puede arruinar la vida a jóvenes de 18 años que tenían toda una vida por delante, tanto Fernando como este grupo de rugbyers, cómo de alguna manera se arruinaron la vida por normalizar la violencia, ¿no? Y no solo ellos, porque le arruinaron la vida a la familia, a Fernando, a la familia de a Fernando, su familia, a sus propias familias también, a sus padres.
digo, fue también un caso que dio vuelta absolutamente todo, ¿no? No solo el debate que generó en la sociedad, sino también en el dolor que generó en la familia de Fernando y en su familia también. Que después, bueno, por supuesto que podemos criticar y hacer un análisis de cómo se manejaron, de las cosas que dijeron y demás, pero bueno, uno también se pone, ¿no?, en el lugar de esas madres, de esos padres que tienen un hijo preso por haber asesinado a un joven, y eso también debe ser, ¿no?, muy doloroso. En ese momento me acuerdo que además había distintos clubes que empezaron a hablar de la violencia, ¿no? Creo que también sirvió para hacer conscientes a estos equipos, a estos clubes, que de la violencia se tiene que hablar para poder prevenirla. En este caso también hubo mucha difamación por cuestiones de dinero, ¿no? Porque algunos de estos rugbyers eran familias que contaban con ingresos como para poder contratar a abogados defensores de otro nivel, de otro target, vamos a decirle, pero cómo la sociedad acompañó a la familia de Fernando y garantizó esa justicia, por más que la familia de Fernando no tenga el mismo nivel de ingresos, ¿no? Así que en cierto sentido generó un impacto social, y ese impacto social derivó en la concientización sobre la violencia y de alguna manera plantó bandera a que estos tipos de casos no se vuelvan a repetir. Por eso es importante, ¿no?, seguir trabajando, luchando contra la violencia. Muchas veces se utiliza la palabra adoctrinamiento, ¿no?, cuando en realidad muchos de esos talleres, de esas tareas que se llevan adelante quizás en escuelas o en instituciones, que es parte de la ESI, que es parte también, que se realizan bajo el marco de la ley 26.150, la ley de educación sexual integral, justamente lo que tiene como fin es erradicar, ¿no?, este odio, esta violencia hacia las mujeres, y también por cuestiones de discriminación, porque bueno, a Fernando también se hablaba mucho de comentarios que tenían ellos mientras lo violentaban, ¿no? Como este negro ¿no? Y después también comentarios que se veían en las redes sociales, por ejemplo, los padres de Fernando son de nacionalidad paraguaya, y eso también generaba comentarios de odio, despectivo, sí, hacia la familia de Fernando, ¿no? La verdad que uno a veces en las redes sociales ve comentarios y cosas que no son difíciles de comprender, pero bueno, eso también te ayuda a reflexionar y a tomar conciencia de lo importante que es seguir trabajando la educación sexual integral en las escuelas, de seguir trabajando el respeto, la no discriminación, la no violencia, y de seguir invirtiendo en políticas, ¿no?, que nos beneficien a todos como comunidad, y que bueno, y que hagan que estas cuestiones, estos hechos de violencia dejen de existir en nuestra sociedad. La verdad es que muy claro, además, porque me parece que ese es el punto central, ¿no? Dejar de normalizar la violencia como forma de vida, dejar de meter las cosas debajo de la alfombra, y al contrario de eso ponerlas en el foco de atención, el foco de luz, debatirlas y hacer conscientes a nuestros jóvenes de que la violencia lo único que nos trae es desgracia, ¿no? Y la única forma de prevenirla es esa, hablando. Así es. Así que bueno, hablando, visibilizando, y también, como dijimos recién, siendo críticos y viendo las cosas desde todos los puntos de vista, y que eso nos permita a nosotros poder generar una sociedad más justa, libre de discriminación, sí, sin violencia. Que estos casos no queden en el olvido, que no hayan sido en mano, que al contrario de eso nos traiga a la reflexión permanente y constante. Así que agradezco haber traído y puesto este tema sobre la mesa, lo celebro,
Pero bueno, también son temas que generan mucha angustia, mucha conexión con la parte más oscura quizás de nuestra sociedad, ¿no? Así que, bueno, le dejamos a la gente también con ese sentimiento que no es grato, pero que es necesario para la reflexión. Así que nos vemos la próxima semana. Gracias por ser parte de este programa, por acompañarnos. Un placer haber compartido con vos este día lunes. Y nos vemos en el próximo programa de esto que fue Un poco rotos. Chau. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Un poco rotos.